Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre las consecuencias negativas de obstruir el puerto de compensación en válvulas termostáticas externas como las que tenemos aquí en la figura. Vamos a comenzar recordando las partes externas de la válvula, en este caso el bulbo sensor, entrada de refrigerante, salida de refrigerante. Aquí tenemos todo el cuerpo de la válvula, aquí tenemos el tornillo de regulación. Este es el puerto roscado para la conexión del tubo de compensación. Aquí tenemos el capilar del bulbo sensor. Con respecto a las partes internas, vamos a recordar que aquí tenemos un ejemplo donde vemos la parte del tornillo de regulación, donde tenemos el conjunto orificio, y aquí tenemos la parte para la conexión del tubo de compensación externa y aquí la conexión hacia el evaporador. Vemos que la conexión del tubo de compensación externa viene refrigerante de la salida del evaporador y es uno de los que hace presión contra el desplazamiento del diafragma, como tenemos aquí. Bien, con respecto al montaje, aquí tenemos un montaje hecho en un esquema. Vemos aquí donde el tubo de compensación va conectado desde una derivación que tiene el tubo de salida del evaporador hacia el puerto de conexión roscado que tenemos acá. Hay que tener en cuenta que unas válvulas ya tienen aquí la parte soldada y solamente hacemos la conexión aquí roscada. Todo depende del tipo o modelo de la válvula. Ahora vamos a recordar cómo es el funcionamiento de estas válvulas compensadas externamente para poder entender cuáles son las consecuencias de tener que obstruir este puerto. Correcto. Entonces, aquí teniendo en cuenta esta válvula, vamos a ver cómo se hace el control de flujo de refrigerante hacia el evaporador. Este está en función de muchas presiones. La primera tiene que ver con la presión ejercida por el fluido del bulbo sensor que tenemos aquí, que cuando detecta una mayor temperatura, esa temperatura se absorbe, acá ese calor se absorbe y hace que la presión que tiene el fluido interno llegue hasta aquí y desplace el diafragma hacia abajo, lo que permite que el vástago permita o incremente el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Ahora, cuando el bulbo sensor detecta que el refrigerante del evaporador tiene una temperatura más baja, entonces la presión de él disminuye, lo que hace que este vástago suba, haciendo que la válvula restrinja o más bien disminuya el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Por otro lado, vamos encontrando también aquí con la presión que ejerce este resorte. Esta presión está en función de la posición del que tiene aquí el tornillo de regulación. Entonces, cuando este tornillo de regulación se enrosca, hace que este resorte ejerza una presión en contra del desplazamiento del diafragma. O sea, lo que hace él es que cuando lo enrosco, esta presión incrementa, hace que este vástago suba y restrinja o reduzca el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Pero cuando desenroscamos este tornillo, hacemos que este resorte reduzca su presión y por lo tanto este vástago va a bajar con mayor facilidad, lo que hace que se incremente el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Entonces por eso se llama tornillo de regulación, porque es el que me permite, junto ahora con la presión ejercida por el refrigerante a la salida del evaporador, controlar el sobrecalentamiento que yo tengo dentro del evaporador. Entonces es muy importante tener todas estas presiones, tanto la presión del bulbo sensor, la presión ejercida por el resorte y principalmente la presión ejercida por el refrigerante a la salida del evaporador. Entonces tengamos en cuenta que esta presión mide indirectamente la temperatura de evaporación o rocíos del refrigerante, y junto con esta presión del resorte puedo tener el control del sobrecalentamiento del evaporador o del sistema. Bien, vamos a ver entonces cómo sería este movimiento. Vamos a iniciarnos aquí con un equipo con una alta carga. Al inicio vemos que el evaporador está caliente, por lo tanto ese bulbo sensor va a tener una alta temperatura, lo que hace que su presión incremente, haciendo que este vástago se pase hacia abajo, como estamos viendo aquí, lo que incrementa el flujo de refrigerante. Pero a medida
que el evaporador se va enfriando, esta presión se reduce y vamos restringiendo el flujo. Vean allí cómo se va moviendo a medida que tenemos esa relación de presión entre la del bulbo sensor, la presión ejercida por el resorte y la presión ejercida por el refrigerante a la salida del evaporador. Entonces, a medida que, por ejemplo, la temperatura del refrigerante a la salida sea mayor, esta presión va a hacer que el vástago baje, incrementando el flujo de refrigerante hacia el evaporador. Pero a medida que el evaporador se va enfriando, esa temperatura de refrigerante a la salida del evaporador, como la tenemos aquí, va disminuyendo. Eso hace que esta temperatura aquí influya en el bulbo sensor, lo que hace que reduzca su presión, y gracias a la presión ejercida por el resorte y a la presión del refrigerante a la salida del evaporador, hace que el vástago suba, restringiendo o disminuyendo el flujo de refrigerante. Entonces vean cómo esas presiones que están aquí se van compensando a medida que el equipo requiere más o menor flujo de refrigerante, dependiendo de la carga térmica que encontremos en el recinto. Bien, ahora ¿qué pasa si se coloca un tapón en el puerto de compensación de la válvula y se pone a trabajar la misma? Aquí tenemos un ejemplo, aquí tenemos una válvula externa. Entonces no vamos a colocar el tubo de compensación, sino que vamos a colocarle un tapón en el puerto donde debería ir el tubo de compensación, como estamos viendo acá, y ponemos a trabajar nuestro equipo, porque hemos encontrado muchas veces o recomendaciones en el cual esta válvula externa dice que puede trabajar como interna solamente colocándole este tapón. Entonces vamos a ver si eso es cierto o no es cierto. Bien, entonces nos vamos a encontrar con dos escenarios posibles. En el primer escenario, vemos aquí que ya tenemos el tapón acá en la válvula. Entonces nos vamos a encontrar con que el control del flujo está en función de dos presiones, que es la presión del bulbo y la presión ejercida por el resorte, únicamente porque esta desaparece. Entonces, ahora vamos a ver que en este escenario yo hice una regulación acá de la presión ejercida por el resorte gracias al tornillo de regulación, pero me voy a encontrar que la presión ejercida por el bulbo es mucho mayor que la que me ejerce el resorte. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí como consecuencia? Que este vástago va a bajar bastante, en lo cual va a incrementar de una manera grande la cantidad de flujo de refrigerante que va hacia el evaporador, y entonces me voy a encontrar con los siguientes resultados. Vamos a ver acá. Entre las consecuencias que yo tengo debido a esa gran cantidad de flujo de refrigerante, nos vamos a encontrar acá físicamente que vamos a observar un congelamiento de la tubería aquí que sale de la válvula. Vamos a encontrar congelamientos del evaporador, como estamos viendo acá, y de la tubería también de succión, e inclusive nos podemos encontrar congelamiento de parte de la carcasa del compresor. Entonces, debido a esa gran cantidad de flujo refrigerante que no está siendo controlada, voy a tener unos bajos sobrecalentamientos, voy a tener, como estamos observando acá, un evaporador congelado, una tubería de succión congelada y un riesgo de golpe de líquido en el compresor. Aquí vemos unas fotografías, por ejemplo, de esa condición. Vemos este compresor, vean cómo está. Bien, en algunos sistemas de aire acondicionados, congelamiento de las tuberías, y aquí tenemos un congelamiento total de un evaporador. Ahora vamos al escenario B. En el escenario B tenemos que la presión ejercida por resorte, o sea, el ajuste que tuve fue muy fuerte, es mucho mayor que la presión ejercida por la del bulbo sensor. Entonces, en este caso, como debido a que la presión del resorte es mayor, este vástago va a subir, con lo cual vamos a limitar o a restringir grandemente el flujo de refrigerante hacia el evaporador, generando altos sobrecalentamientos en el mismo, como vemos acá. Entonces, entre las consecuencias que podemos observar en este escenario, tenemos que el sistema tengo altos sobrecalentamientos,
tenemos altas temperaturas en el recinto de espacio refrigerado, tenemos una reducción en la capacidad de enfriamiento del equipo y tenemos alta temperatura de descargas en el compresor, las cuales no son para nada estas consecuencias buenas para nuestro equipo o nuestro sistema. Bien, ahora veamos nuestras conclusiones. Tengamos en cuenta que al bloquear el puerto de compensación externa en una válvula de expansión de este tipo, el equilibrio interno de presiones se altera, ya que la válvula queda regulada únicamente por la presión del bulbo y la fuerza o presión ejercida por el resorte, lo que provoca un control inestable del flujo de refrigerante con las siguientes consecuencias. Entonces, no hay un control de los sobrecalentamientos, pudiéndose volverse muy bajo o nulo, o por el contrario, excesivamente alto. La otra es que la válvula no responde adecuadamente ante las variaciones de carga térmica en el recinto y por ende en el evaporador. La tercera es que se genera una inestabilidad del flujo refrigerante con fluctuaciones de presiones y temperaturas en el evaporador. La cuarta, tenemos una pérdida de eficiencia del sistema por un intercambio de calor ineficiente y control incorrecto del sobrecalentamiento. Y por último, se incrementa el riesgo de golpe de líquidos en el compresor ante la falta de control de los sobrecalentamientos cuando está en una situación muy baja o nula. Bien, hemos llegado al final de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo. Recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.